La visión solo se vuelve clara cuando miramos hacia nuestro interior. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Carl Jung. No estás fracasando porque te falte disciplina. Tal vez estás fracasando porque la parte más poderosa de quien eres fue enterrada hace muchos años. ¿Y si todo aquello que llamas procrastinación, miedo o inseguridad fuera solo un disfraz? ¿Y si el verdadero obstáculo nunca hubiera sido la falta de capacidad, sino el miedo inconsciente a convertirte exactamente en la persona que naciste para ser? ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas están a punto de conseguir aquello que tanto desean y justo en ese momento retroceden? ¿Por qué alguien lucha durante años por una oportunidad y, cuando por fin aparece, inventa una razón perfectamente lógica para renunciar? ¿Y por qué existe una voz silenciosa que parece decir: no llegues tan lejos, no llames demasiado la atención, no desees tanto? Carl Jung escribió que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Tal vez esta sea una de las frases más mal entendidas de la psicología, porque cuando escuchamos hablar de la sombra, imaginamos defectos, impulsos destructivos o aquello que nos avergüenza admitir. Pero Jung veía algo mucho más inquietante. Tu sombra también guarda aquello que podría convertirte en alguien extraordinario. Esconde el valor que un día fue llamado arrogancia. La ambición que alguien confundió con egoísmo. La firmeza que fue castigada como rebeldía. La necesidad de ser visto que te hicieron creer que era vanidad. Poco a poco aprendiste que algunas partes de ti eran demasiado peligrosas para mostrarlas. Entonces hiciste lo que cualquier niño haría para seguir siendo amado. Ocultaste esas partes. El problema es que aquello que se reprime no desaparece. Simplemente sigue viviendo en la oscuridad, influyendo en tus decisiones sin pedir permiso. El cuerpo retrocede antes de que la mente lo comprenda. La oportunidad llega, pero algo se congela por dentro. Crees que estás siendo prudente, cuando tal vez solo estás obedeciendo una vieja orden que nunca elegiste seguir. Si vives esto en silencio, probablemente te reconocerás en este video, porque hoy no vamos a hablar de cómo construir una mejor personalidad. Vamos a hablar de recuperar una parte de ti que nunca debió haber sido abandonada. Y tal vez, cuando finalmente encuentres esa parte escondida, descubras que el éxito nunca estuvo afuera. Estaba esperando en silencio dentro de aquello que pasaste toda la vida intentando ocultar. Existe una mentira extremadamente convincente que casi todos nos contamos a nosotros mismos. Si tuviera más disciplina, mi vida sería diferente. Durante mucho tiempo yo también lo creí. Compraba libros, establecía metas, hacía listas y me prometía que el lunes todo cambiaría. Durante unos días funcionaba. Después, algo sucedía. No era falta de inteligencia, no era falta de oportunidades. Era como si una fuerza invisible jalara el freno justo cuando empezaba a avanzar. Lo curioso es que ese movimiento rara vez parece autosabotaje. Se viste con ropas mucho más elegantes. Aparece como prudencia, como perfeccionismo, como humildad, como ese viejo pensamiento de «todavía no estoy listo». Y es precisamente ahí donde Carl Jung nos obliga a mirar hacia un lugar incómodo. Él decía que la sombra no es solamente el depósito de las características que rechazamos por considerarlas negativas. También alberga capacidades enteras que abandonamos para ser aceptados. Eso cambia por completo la forma en que entendemos el fracaso. Tal vez no estás dejando de crecer porque te falte alguna cualidad. Tal vez solo estás creciendo con la pequeña parte de ti que recibió permiso para existir. Piensa en un niño que demuestra liderazgo, organiza juegos, toma decisiones y le gusta guiar a los demás. Si una y otra vez escucha que es demasiado mandón, aprende una lección silenciosa. Liderar pone en riesgo el amor que recibe.
Otro niño demuestra ambición, sueña en grande, quiere triunfar, quiere ser reconocido. Entonces alguien sonríe con ironía y dice, «Vaya, qué presumido eres». Sin darse cuenta, llega a la conclusión de que desear demasiado es peligroso, no porque sea verdad, sino porque necesitaba seguir perteneciendo. Así nace una de las prisiones más sofisticadas de la mente humana. Sigues viviendo, trabajas, estudias, haces planes, pero una parte esencial de tu energía quedó enterrada junto con aquellas experiencias del pasado. No murió. Simplemente dejó de colaborar conscientemente con tu vida. Por eso ciertas oportunidades provocan un cansancio extraño. Ciertas conversaciones despiertan ansiedad incluso antes de comenzar. Ciertos sueños parecen demasiado grandes, aun cuando tienes la capacidad para hacerlos realidad. Tu cuerpo está reaccionando a un recuerdo antiguo, no a la realidad presente. Jung comprendía que el inconsciente no diferencia fácilmente el pasado del presente. Aquello que un día sirvió para protegerte sigue funcionando como si el peligro todavía estuviera frente a ti. Y quizá ahí se encuentra uno de los descubrimientos más dolorosos de la vida adulta. Muchas veces no tenemos miedo de fracasar. Tenemos miedo de aquello que tendremos que abandonar para finalmente triunfar. Porque el éxito exige visibilidad, exige responsabilidad, exige ocupar espacio. Y para muchas personas, ocupar espacio fue precisamente aquello que aprendieron a evitar durante toda la vida. Existe un documento emocional que yo podría haber escrito cualquier madrugada, cuando por fin entendí esto dentro de mí. Pasé años creyendo que buscaba valor, cuando en realidad buscaba autorización. Esperaba que alguien me dijera que ahora sí podía desear más, destacar más, ganar más, existir más. Solo muy tarde comprendí que nadie vendría a entregarme ese permiso. Mientras esperaba ese momento imaginario, seguía haciendo mis propios pasos cada vez más pequeños para no incomodar a personas que quizá ni siquiera estaban mirándome. Lo más extraño es que durante años llamé humildad a ese encogimiento, cuando en el fondo solo era una forma sofisticada de miedo. Tal vez por eso tantas personas viven cansadas. No porque estén haciendo demasiado, sino porque sostener una versión reducida de uno mismo exige un esfuerzo gigantesco. Imagina un río obligado a pasar por una tubería estrecha. El agua sigue fluyendo, pero toda su fuerza se convierte en presión. La sombra hace exactamente eso. Comprime la energía que debería impulsar tu vida hasta que esa fuerza aparece de otras maneras. Procrastinación, ansiedad, irritabilidad, una sensación constante de vacío o la impresión de que naciste para algo más grande, pero nunca logras alcanzarlo. Entonces, la pregunta deja de ser, ¿cómo puedo tener más éxito? Y se convierte en una mucho más incómoda. ¿Qué parte de mí tuve que esconder para seguir siendo amado? Porque es muy posible que la respuesta a esa pregunta sea también el primer paso para recuperar la fuerza que crees haber perdido. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad. Pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso. Sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento curioso en la vida de casi todo el mundo. Pasas años diciendo que deseas cambiar, crecer, lograr más. Pero cuando la oportunidad finalmente aparece,
algo dentro de ti entra en conflicto. Postergas una decisión importante. Dejas un mensaje sin responder. Encuentras pequeños defectos en una oportunidad extraordinaria. Te convences de que todavía no es el momento. Parece prudencia, pero muchas veces es miedo. No el miedo a fracasar. Es el miedo a dejar de ser la persona que siempre creíste que necesitabas ser. Nuestra identidad no se construye únicamente a partir de las decisiones que tomamos. También nace de las renuncias que aprendemos desde muy temprano. Tal vez te admiraban por ser discreto, por nunca causar problemas, por aceptar todo en silencio. Con el tiempo, esa imagen dejó de ser un comportamiento y comenzó a definir quién creías que eras. El problema es que el éxito exige exactamente lo contrario en muchos momentos. Exige tomar una postura, tener el valor de estar en desacuerdo, la capacidad de decir no y la disposición para aceptar que algunas personas dejarán de agradarles quién eres. Es en ese punto donde surge un conflicto silencioso. Una parte de ti desea avanzar. La otra intenta conservar una identidad antigua que ya no encaja con la vida que quieres construir. Mientras ese conflicto permanezca inconsciente, seguirás interpretando las señales de crecimiento como amenazas. Cuanto más grande sea la oportunidad, mayor será la incomodidad. Cuanto más cerca estés de tu objetivo, más fuerte será el impulso de regresar al lugar conocido. La mente prefiere un sufrimiento familiar a una libertad desconocida. Por eso tantas personas permanecen durante años en la misma realidad, aún sabiendo que podrían hacer mucho más. No les falta inteligencia ni capacidad. Lo que les falta es el permiso interno para abandonar una versión de sí mismas que alguna vez fue necesaria para sobrevivir. El verdadero crecimiento comienza cuando te das cuenta de que no necesitas destruir a quien fuiste. Solo necesitas dejar de vivir atrapado en una identidad creada para agradar, protegerte o evitar conflictos, porque existe una enorme diferencia entre ser fiel a tu esencia y seguir obedeciendo a una versión de ti que nació únicamente para ser aceptada. Y quizá el mayor miedo no sea cambiar de vida. Quizás sea descubrir que la persona en la que podrías haberte convertido siempre estuvo esperando que tuvieras el valor de, por fin, ocupar su lugar. Existe un ejercicio sencillo que puede revelar más sobre ti que años intentando parecer una mejor persona. Observa quién despierta una reacción exagerada dentro de ti. Esa persona que habla con seguridad y de inmediato te parece arrogante, la que valora su propio trabajo y tú la llamas presumida, la que pone límites sin sentir culpa y por alguna razón te provoca una incomodidad difícil de explicar. No toda crítica es una proyección. Algunas personas realmente actúan con exceso. Pero cuando una característica específica despierta siempre la misma molestia en ti, vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿Por qué esto me afecta tanto? Muchas veces, lo que rechazamos en los demás es precisamente una cualidad que nos prohibimos a nosotros mismos. Quien aprendió que demostrar confianza era una señal de vanidad, puede sentirse incómodo frente a personas seguras de sí mismas. Quien creció creyendo que desear más era egoísmo, suele juzgar con facilidad la ambición de los demás. Quien fue educado para nunca contradecir a nadie puede interpretar la firmeza como agresividad. Sin darnos cuenta, convertimos nuestras heridas en lentes y empezamos a interpretar el comportamiento de las personas a través de las limitaciones que llevamos dentro. Así es como la sombra sigue ocultando una parte de nuestra fuerza. Mientras condenamos ciertas actitudes, también nos impedimos acceder a la energía sana que existe detrás de ellas. Al final de cuentas, es imposible construir una vida grande rechazando todo aquello que hace capaz a una persona de sostenerla. Puedes desear reconocimiento y al mismo tiempo creer que destacar está mal.
Puedes querer prosperar mientras sientes culpa por ganar más que los demás. Puedes soñar con liderar, pero seguir asociando el liderazgo con el autoritarismo. Ese conflicto consume una enorme cantidad de energía. Es como conducir un automóvil acelerando y frenando al mismo tiempo. El motor trabaja, hace ruido, consume combustible, pero apenas avanza. Por eso integrar la sombra no significa copiar a las personas que admiras ni abandonar tus valores. Significa separar el exceso de la esencia. Existe una diferencia entre la arrogancia y la autoestima, entre el egoísmo y el respeto por tus propios límites, entre la vanidad y el valor de mostrarle al mundo aquello que has construido. Cuando recuperas esas cualidades de manera consciente, dejas de luchar contra ti mismo, y quizás sea en ese momento cuando tu vida empiece a cambiar de verdad. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque finalmente permitiste que partes importantes de quien siempre has sido volvieran a caminar a tu lado. Después de reconocer la sombra, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con todo esto? Muchas personas imaginan que integrar la sombra significa liberar todos los impulsos, actuar sin filtros o justificar cualquier comportamiento en nombre de la autenticidad. Pero no es así. Integrar la sombra no consiste en permitir que la oscuridad controle tu vida. Consiste en impedir que siga controlándola sin que te des cuenta. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo y comienzas a comprenderlas. La ira deja de ser un impulso destructivo y se convierte en la capacidad de proteger tus propios límites. La ambición deja de estar cargada de culpa y comienza a darte dirección. El deseo de reconocimiento deja de ser una necesidad desesperada de aprobación y se transforma en el valor de mostrarle al mundo aquello que has construido. Durante mucho tiempo, quizá creíste que necesitabas eliminar tus conflictos internos para vivir en paz. Pero la madurez no nace de la ausencia de conflicto. Nace de la capacidad de dialogar con aquello que existe dentro de ti, sin huir ni fingir que no está ahí. Es como entrar en una habitación que permaneció cerrada durante años. Al principio hay polvo, silencio e incomodidad, pero poco a poco tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Y entonces descubres que ese lugar no solo guardaba miedos, también guardaba talentos, deseos, fortaleza y partes de tu identidad que estaban esperando volver a la luz. Cuando eso sucede, tus decisiones cambian. Dejas de aceptar menos de lo que mereces solo para evitar el rechazo. Dejas de ocultar tus ideas por miedo a las críticas. Aprendes que no toda desaprobación significa que estás en el camino equivocado. Algunas simplemente indican que por fin dejaste de vivir intentando encajar en las expectativas de los demás. Como escribió Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Tal vez esa sea la verdadera definición del éxito. No acumular reconocimiento mientras sigues alejado de ti mismo, sino construir una vida en la que no tengas que abandonar partes de tu esencia para ser aceptado. Porque al final, triunfar no significa derrotar a tu propia sombra. Significa caminar a su lado con conciencia, transformando aquello que antes te limitaba en la misma fuerza que ahora te impulsa hacia la vida que siempre estuvo esperándote. Si llegaste hasta aquí, quiero compartir contigo un recuerdo que nunca ha salido de mi mente. Hubo una época en la que creía que estaba siendo paciente. Me decía a mí mismo que todavía no era el momento indicado, que necesitaba aprender más, prepararme mejor y esperar la oportunidad perfecta. El tiempo pasó y me di cuenta de que no era paciencia, era miedo. Miedo de ocupar un lugar que nunca me había permitido ocupar. Lo más curioso es que nadie me estaba deteniendo. La prisión existía únicamente dentro de mí.
Había pasado tantos años intentando ser la versión de mí que agradaba a los demás, que casi olvidé quién era cuando ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Tal vez sentiste algo parecido mientras veías este video. Tal vez alguna frase despertó un recuerdo que llevabas años evitando. O quizá te diste cuenta por primera vez de que no hay nada de malo en desear crecer, ser reconocido o construir una vida más grande que aquella que te dijeron que era posible. Si eso sucedió, entonces esta conversación ya habrá valido la pena. Gracias por confiar en mí durante estos minutos. En un mundo donde casi todos corren buscando respuestas rápidas, tú elegiste hacer algo mucho más difícil: mirar hacia tu interior. Y sinceramente, pocas decisiones requieren tanto valor como esa. Y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro, no ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Si este video te ayudó a descubrir una parte de ti que había permanecido oculta, suscríbete al canal. Después de todo, si ya te atreviste a enfrentar tu propia sombra, presionar un botón ya no parece un desafío tan grande. También quiero conocer tu experiencia. Escribe en los comentarios una sola frase. ¿Qué parte de ti permaneció escondida durante demasiado tiempo? No necesitas contar toda tu historia. A veces, una sola frase basta para comenzar una transformación silenciosa. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en tu pantalla, porque comprender la sombra es apenas el comienzo. Existe una capa todavía más profunda de la mente humana que influye en tus relaciones, en tus decisiones e incluso en los sueños que sigues persiguiendo sin darte cuenta. Tal vez sea precisamente ahí donde se encuentre la respuesta que has estado buscando durante toda tu vida.